Ok, bueno, recapitulando un poco, la clase pasada, el martes, tuvimos tuvimos una clase que era en relación al crecimiento microbiano, ¿sí? Vimos la curva de crecimiento en batch, vimos cada una de las secciones que conforman esa curva, algunas de sus características, vimos algunos conceptos importantes desde el punto de vista matemático que son importantes para describir este, parámetros, fenómenos que acontecen en esta curva de crecimiento microbiano. Es uno de los temas para mí de más trascendencia cuando estudiamos los microorganismos porque pues como todos ustedes están en un entorno ingenieril, ¿sí? El hecho de saber cómo crecen las células, parámetros de crecimiento, es de utilidad. Sé que a ustedes les sirven mucho también conceptos básicos de nomenclatura, conceptos básicos relacionados con los microorganismos, pero realmente yo considero que estos temas de crecimiento también son importantes, ¿sí? Hoy tendremos una clase, una sesión relacionada con más de lo mismo y espero hoy terminar con esto, ¿sí? Tampoco es mi intención tanta, tantos cálculos, tanta, este, tanta numerología, pero es importante, ¿sí? Es el idioma de las personas que trabajamos en ingeniería. Pero solamente será hoy, para que no se desesperen aquellos que no les gustan tanto las matemáticas, aunque son simples, son muy simples, pero a veces los conocimientos los traemos súper empolvados, y se nos hace como difícil, pero realmente no es difícil. Si le dan un repasito a las cosas, estoy seguro que las van a comprender, ¿sí? Pero vamos a continuar. Intentaré hacer la explicación lo más didáctica, lo más entendible posible. Los exhorto a que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, interrúmpanme, ¿sí? No se esperen a levantar la mano a través de la aplicación o a que yo me quede callado o a que yo pregunte si hay cuestiones. Ustedes interrumpan. El curso es para ustedes. Lo interesante es que ustedes aprendan, ¿sí? Que ustedes comprendan las cosas. Sobre todo aquellas personas que su formación no tiene ningún concepto bio, ¿sí? Como hay varios aquí. Entonces, creo que la clase pasada nos quedamos en esta parte de aquí. Déjenme avanzo. Vimos la muerte, ¿sí? Y este, según yo, vimos esto de aquí. ¿Recuerdan haber visto? Ok, perfecto. Vamos a recapitular entonces. Entonces, en- teníamos una ecuación, ¿sí? Relacionada con la muerte de los microorganismos, ¿sí? Que es la parte de la curva Bach que está después de la estabilización, ¿sí? Los microorganismos empiezan a morir desde el primer momento en que se inoculan al medio, ¿sí? Como les comentaba. Lo que pasa es que se sobreponen las tasas de crecimiento celular. Por eso es que lo que vemos netamente en un digestor o en un reactor o en una muestra o en una laguna o en cualquier sistema al hacer un muestreo o al hacer sí, un muestreo para analizarlo, son organismos vivos en su mayoría. Y si lo analizamos a un tiempo posterior, vemos que van creciendo y que van creciendo. Por eso decimos que hay un crecimiento, ¿sí? Pero sin embargo, siempre hay muerte. Pero cuando se sobrepone la muerte sobre el propio crecimiento metabólico, se presenta la etapa de muerte microbiana, ¿sí? Y en la etapa de muerte microbiana tenemos que llegamos a esta ecuación diferencial. E incluso la resolvimos la clase pasada, partiendo de condiciones iniciales, ¿sí? Una ecuación diferencial
es una ecuación diferencial. Cuando yo resuelvo una ecuación algebraica común, una ecuación común, lo que encuentro es una raíz, es un punto, es un valor numérico, ¿sí? Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, la solución es una ecuación que representa un comportamiento. Es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, el resolver la ecuación diferencial que representa la muerte microbiana me da una ecuación de este tipo, ¿sí? Acuérdense donde X era la concentración de microorganismos, ¿sí? Durante la muerte. En el tiempo T, que está aquí, ¿sí? XS representa la concentración de los microorganismos justo en el punto donde comienza a incorporar la curva a una cinética de muerte. ¿Sale? ¿Sí? Y KD es la constante de muerte. La constante de muerte es análoga a la constante neta de crecimiento, mu net, que vimos la clase pasada, mu net, ¿sí? La constante de crecimiento me indica con qué velocidad crecen los microorganismos, principalmente en el periodo de crecimiento exponencial, ¿sí? Y la constante de muerte me indica qué tan rápidamente se mueren los microorganismos en la etapa de muerte, que también es exponencial, ¿sí? ¿Qué determina que sea crecimiento y muerte? Este pequeño signo que está aquí. Este signo negativo hace que la cinética o vaya para arriba o vaya para abajo, ¿sí? Entonces, esta ecuación es bien útil en bioprocesos. Esta ecuación yo la puedo escribir de forma como una línea recta, ¿sí? Si esta ecuación le hago un pequeño tratamiento, yo la puedo escribir como una línea recta, ¿sí? ¿Y cómo sería como una línea recta? Pues lo vimos en la clase, lo vimos anteriormente, lo vimos ayer, ¿sí? Para hacerla una línea recta, ¿sí? Recuerden que llegábamos a una solución, déjenme, pongo aquí rápidamente el, el documento para recordar la muerte, ¿sí? Cuando yo resolvía la ecuación de la muerte, ¿sí? Al final llegaba a esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí, ¿sí? Resuelta. A partir de la condición inicial de que al tiempo cero, donde empieza a morir los microorganismos después de la etapa de estabilización, ¿sí? Había una concentración de sustrato S, ¿sí? O en este caso, una concentración de microorganismos, perdón, de estabilización. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial, llegaba yo a esta ecuación, que es la que les estoy mostrando tanto en la diapositiva como en ese documento de Word, ¿sí? Esta ecuación, si yo este valor de aquí lo paso hacia acá, evidentemente pasa dividiendo, ¿sí? Y si yo a esta ecuación le aplico a toda la ecuación la función de logaritmo, ¿sí? Me queda la siguiente ecuación. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de la concentración de los microorganismos justamente después de que termina la fase de estabilización y se elimina este exponencial por el logaritmo y me queda que es igual a el negativo de la constante de muerte por el tiempo, ¿sí? Esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, si yo esta cosita de aquí, si yo este cosito de aquí, lo mando hacia acá, hacia este lado, o sea, esto de aquí lo mando hacia el lado de acá, pues evidentemente pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario. Entonces tengo menos KD por T más el logaritmo natural de la concentración de los microorganismos, justamente donde empieza la fase de muerte o donde termina la fase de estabilización. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Entonces, ustedes recordarán en algunas de sus asignaturas cuando básicas, ¿sí? La ecuación de una línea recta. ¿Cómo es la ecuación de una línea recta? Muy simple. Acuérdense que una línea recta tiene una ecuación que dice que y
es igual a M, que es la pendiente, X más B. Esta es la ecuación de una línea recta. Sí, es una ecuación muy útil en ingeniería, la ecuación de una línea recta. ¿Sí? ¿Qué representa cada uno de estos conceptos de y igual a mx más b en una línea recta? Voy a hacer otra captura de pantalla sobre esta misma para verlo. ¿Sí? Entonces, miren, si yo tengo y igual a mx más b y grafico los ejes cartesianos, o sea, los ejes de la línea recta, ¿sí? Yo tengo algo como esto, miren. Tengo el eje vertical o el eje Y, el eje horizontal o el eje X. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, ¿cierto? Aquí está el cero. Y entonces, la línea recta, si la línea va para arriba, que esa es la línea recta en cuestión, si la línea va para arriba, ¿sí? Se dice que M es positiva. O sea, la pendiente es positiva. ¿Qué me dice M? La inclinación, ¿sí? Entonces, la inclinación es como si fuera así, la inclinación de la línea recta. ¿Sí lo ven? Entonces, si es positiva, M va para arriba. Es como si fuera un crecimiento, ¿verdad? Y si M va para abajo, como es este caso, ¿sí? M es negativa, ¿sí? La pendiente de la línea es negativa. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué representa en la línea recta la M? La inclinación, ¿sí? Si va para arriba, es positiva. Si va para abajo, es negativa. Y el valor numérico, no el signo, el valor numérico me dice qué tan diagonal está. O sea, como el ángulo, qué tan inclinada, qué tan vertical o qué tan pegada al eje horizontal puede estar la línea recta. Entonces, y la B se le conoce como ordenada al origen. Y la B es el espacio que hay desde aquí hasta el cero. Este valor que hay donde la línea recta cruza con este eje se le conoce como ordenada al origen o al cero. Y ese es el valor de B. ¿Sí? Será positivo cuando esté por encima de cero. En este caso es positivo. Eso es B. ¿Sí lo ven? Partimos de esto, es importante. Ahora vamos a continuar entonces. Entonces, yo tengo que si esta ecuación, como la que acabamos de ver ahorita en el Word, ¿sí? Esta ecuación se convierte en esta ecuación de aquí, es como si tuviera la forma de una línea recta. ¿Sí lo ven? Es como una línea recta. Miren, donde dice que esto es como si fuera Y, que es igual a M, X más, más B. Entonces, ¿qué es, qué es, qué es Y? El logaritmo de la concentración de las células. ¿Sí? Y luego, ¿qué es la M? En este caso la M es negativa. Es este parámetro de aquí. El término de X, el término, la ordenada al origen, es el logaritmo natural, ¿sí? De las células al finalizar la etapa de estabilización, cuando se van a incorporar a la muerte. ¿Sale? Entonces, de esa manera, ¿cómo se le hace para estimar esta constante? Pues mire, ¿sí? Aquí está. Entonces, esta, como tiene una pendiente negativa, la gráfica va para abajo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y logaritmo natural de x0 o xs en este caso, aquí hay un error, aquí es xs, es justamente, lo vuelvo a repetir, la concentración de las células al empezar la etapa de muerte. Entonces, la pendiente o la inclinación de esta curva es la constante de muerte. Es la constante de muerte, ¿sí? Y es una manera de estimarla. Si yo, por ejemplo, voy a un tiempo determinado en un bioreactor, en un digestor, y tomo una muestra en un tiempo
registro el tiempo al cual tomé la muestra, ¿sí? Voy y mido la concentración de esos microorganismos, por ejemplo, por densidad óptica o a partir de otros métodos, lo registro. Y luego voy a otro punto de tiempo, una hora después o 2 horas después, y vuelvo a contar los microorganismos, van a ser menos, que van a estar muertos para empezar. ¿Sí? Entonces, con esos dos puntos de tiempo, yo puedo evaluar qué tan velozmente están muriendo estos microorganismos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la manera de poder determinar la velocidad de muerte de los microorganismos. Y según, y según la teoría de los microorganismos, es constante. Es muy similar a una constante. ¿Sí? Esa constante de decaimiento. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto ya lo vimos. Ok. Hay un concepto súper importante que se llama coeficientes de rendimiento, ¿sí? Los coeficientes de rendimiento me dicen qué tantas células se puede generar a partir de un sustrato, de un alimento. O sea, qué tantas células yo puedo estar generando a partir del consumo de un sustrato, ¿sí? Que se come la célula y que a su vez produce un producto. Entonces, para describir con mayor precisión la cinética de crecimiento microbiano, se definen parámetros estequiométricos, o sea, parámetros que tienen que ver con las reacciones de anabolismo y catabolismo microbiano, ¿sí? Como los coeficientes de rendimiento, o Yale coefficients, ¿sí? Coeficientes de rendimiento o Yale coefficients. Entonces, ¿estos para qué se utilizan? Estos coeficientes de rendimiento para cuantificar la cantidad de un producto generado con respecto al consumo de otro compuesto. Para eso sirven. ¿No? Por ejemplo, en una fermentación, el rendimiento de crecimiento de quién? De las células se define como la cantidad de biomasa o de microorganismos generados por cada unidad, por cada gramo o por cada gramo de demanda química de oxígeno consumido de un sustrato. Por ejemplo, ¿cuántos microorganismos son capaces de crecer? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de microorganismos son capaces de crecer, de obtenerse ante cada gramo de una fuente de carbono como azúcar, como glucosa consumida? Es un parámetro importante porque me puede decir qué tan afín es un microorganismo a un medio nutritivo. ¿Sí? Se espera que el coeficiente sea cada vez mayor, que cada vez se produzcan más células, ¿sí? Con respecto a una fuente de alimento celular. ¿Por qué? Pues porque si las células consumen más sustrato, eventualmente hay más posibilidad de producir más producto, que es lo que yo estoy buscando en un bioproceso, producir más producto, ¿sí? Producir más enzima, producir más levadura, ¿sí? Que a su vez produzcan un producto, por ejemplo, alcohol, ¿sí? Vinagre o algunos otros compuestos de mayor interés valorizable en el mercado. ¿Sale, vale? Perfecto. Entonces, los coeficientes de rendimiento comúnmente se especifican de la siguiente manera, ¿sí? Cuando yo tenga una ecuación que tenga, como en este caso, tres líneas así, es por definición. Eso quiere decir, por definición. Entonces, el coeficiente de rendimiento que se ejemplifica siempre en microbiología y en bioprocesos con la letra Y, ¿sí? X sobre S es cuántos microorganismos pueden crecer a partir de cuánto sustrato. ¿Cuántos microorganismos pueden crecer a partir del consumo de cuánto sustrato? O sea, inicialmente al tiempo cero, por ejemplo, yo introduzco al fermentador,
al vaso de precipitados, al reactor, a lo que sea, se esté llevando mi proceso, a lo mejor 10 gramos de glucosa. Después de determinado tiempo, a lo mejor queda 1 gramo de glucosa. Bueno, al inicio, ¿cuántos microorganismos había en ese fermentador? Pues los que inoculé, los que le puse para que se llevara a cabo el proceso. Y al final, pues los derivados del metabolismo, los que quedaron derivados del consumo de esos gramos de glucosa. Sí, ¿y cómo se mide? Delta X es la cantidad de biomasa generada, delta S cantidad de sustrato consumido. Sustrato es un término que se utiliza en microbiología para determinar un reactivo o un alimento microbiano, ¿sí? Y entonces Y se le conoce como rendimiento de crecimiento o coeficiente de rendimiento. ¿Sí lo ven? Sí, perfecto. Entonces vamos a continuar. Al final del periodo de crecimiento, en un cultivo por lotes, ¿sí? Batch, se obtiene lo que se conoce como un rendimiento de crecimiento aparente o rendimiento observado, ¿sí? Sin embargo, ese valor se dice que no es una constante tan fidedigna, tan verdadera, ya que puede haberse afectado por las condiciones del cultivo, las cuales influyen en cómo las células utilizan el sustrato, ¿sí? O sea, yo puedo determinar de forma matemática, de forma estequiométrica, estos rendimientos, ¿sí? Pero no son realmente tan confiables como lo serían si los evaluara de forma experimental. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces, cuando lo hacemos de forma matemática, olvidamos ciertos factores, como los que están aquí, como por ejemplo, la limitación de nutrientes, la acumulación de productos inhibitorios o variaciones en el pH, la cantidad de oxígeno disuelto que puede haber, ¿sí? Y que puede modificar qué tanto sustrato se convierte en microorganismo o qué tanto sustrato se consume para generar más células. Hay dos maneras, las vamos a ver hoy, de estimar estos coeficientes de rendimiento. Unas a partir de las reacciones bioquímicas, de la estequiometría de las reacciones de anabolismo y catabolismo, y la otra a partir de información experimental. ¿Cuál es la más fidedigna? Pues la que tiene información experimental, pero no siempre es posible hacer experimentos, sobre todo cuando necesitamos un microscopio, necesitamos reactivos, necesitamos un laboratorio, ¿sí? Sin embargo, hacerlo de forma teórica es muy preciso si lo hacemos bien en relación a los datos experimentales. ¿Qué son los datos experimentales? Lo que Dios dice, literal. O sea, un experimento, si está bien hecho, me arroja información de la naturaleza, ¿sí? Y los datos experimentales es lo más fidedigno que tenemos al representar un fenómeno, un reactor, un proceso, ¿sí? Los datos modelados con modelos matemáticos, con balances de materia, con balances de energía, son datos que tienen eventualmente que ser validados con la realidad. ¿Y qué es la realidad? La información experimental, siempre, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, miren, el rendimiento, como se los comentaba hace unos segundos, puede ser teórico o real. ¿Sí lo ven? Cuando es teórico, es el valor ideal calculado bajo condiciones óptimas, asumiendo que todo el sustrato se convierte en biomasa sin pérdidas, ¿sí? A lo mejor también a veces solemos no tomar en cuenta la generación de ciertos subproductos o no tomar en cuenta que en ocasiones el pH del sistema no es el adecuado y los microorganismos no pudieron degradar todo ese sustrato, ¿sí? Y condiciones de luz desfavorables, condiciones de temperaturas no adecuadas, ¿sí? Y el rendimiento real es el valor real medido
medido igual a datos experimentales en el cultivo. Suele ser menor porque parte del sustrato se utiliza para mantenimiento celular, formación de subproductos o generación de energía y no solo para crecer, ¿sí? Por lo general, el rendimiento teórico siempre es más grande que el rendimiento real, porque aquí no tomamos en cuenta cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo muchas veces pérdidas de energía al medio ambiente, ¿sí? Formación de subproductos no deseados por alguna mutación de la ruta metabólica, ¿sí? Pero sin embargo, nos dan información muy útil para hacer más rápida la toma de decisiones, cuando es importante hacerla de forma rápida. Entonces, los coeficientes de rendimiento metabólico, en resumen, ¿qué me dicen? Me dicen cuántos microorganismos se pueden obtener a partir del consumo de cierto sustrato, de cierto alimento, ¿sí? Y puede haber de un enfoque teórico o de un enfoque real, ¿sí? Son similares, aunque por lo general siempre el teórico, al no contabilizar todos los fenómenos que ocurren dentro de un reactor, ¿sí? Puede llevar a sobreestimaciones ligeras que como si lo evaluáramos con datos experimentales. ¿Sí, Josué? Sí, ok. Entonces continuamos. Entonces, aquí está lo que les comentaba, ¿sí? El sustrato se consume en la célula, pero no siempre sirve para generar más células, ¿sí? A veces sirve como fuente de energía para liberar, o sea, la mayoría de los metabolismos son exotérmicos, ¿sí? Y parte del sustrato que consumimos se libera en energía. No todo es biomasa celular. O sea, por ejemplo, nosotros siempre estamos más o menos como a 37 grados Celsius, 37, 37,5, 38, ¿sí? O sea, no todo lo que nosotros comemos se va a la biosíntesis, o sea, a la generación de tejido, a la generación de pelo, a la generación de uñas. Una parte también lo liberamos en forma de energía para mantenernos a una temperatura adecuada, que es más o menos 37 grados Celsius. Entonces, el sulfato puede ser asimilado en un proceso microbiano a partir de diferentes rutas. Asimilación dentro de la biomasa, asimilación para generar productos extracelulares, que es lo que la célula genera, para crecimiento de la energía, o sea, para liberar energía y para mantener dicha energía en el reactor, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un simple modelo que ya vimos la otra vez, que consiste en suministrar, por ejemplo, un almidón. ¿Qué es un almidón? Un polímero, un biopolímero. Es como si fuera una cadena, como lo vimos la primera clase. Y cada eslabón de la cadena es un monosacárido. ¿Y qué es un monosacárido? Un azúcar soluble en agua. ¿Sí? Pero así en términos muy prácticos. Entonces, esos monosacáridos, esas cadenas, se unen entre sí con enlaces que comúnmente se les llaman enlaces beta y enlaces alfa, ¿sí? Y generan estos grandes almidones, estas grandes moléculas, ¿sí? Generan la celulosa, como ustedes seguramente la han de conocer, generan la lignina, la hemicelulosa, ¿sí? Todos estos parten de unidades mínimas, que son los monómeros, que son el azúcar soluble en agua. Entonces, esos grandes moléculas como biopolímeros, como almidones, como grandes carbohidratos, se pueden romper a través de un proceso que se llama hidrólisis, ¿eh? Y la hidrólisis genera monosacáridos. Aquí tengo la forma molecular de la glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esto es soluble en agua y al ser soluble en agua es fácilmente asimilable para los microorganismos. Es como por ejemplo un azúcar. Cuando ustedes van y compran un refresco a la tienda,
nunca ve el azúcar y dice, tiene tantos gramos de azúcar. Lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días estamos inmersos en que los refrescos son malos porque tienen mucho azúcar. Pero usted ve el refresco, sabe la botella y no la ve porque está soluble en agua. A pesar de ser un sólido, se solubiliza en agua y no se ve. Y ese fenómeno hace que ese compuesto, esa glucosa, sea de bien rápido acceso a las células. Entonces, si dentro de ese reactor hay bacterias acidogénicas, ¿qué le pasa a esta azúcar? Pues en presencia de agua, ¿sí? Se degrada a vinagre o ácido acético. Produce dióxido de carbono y produce hidrógeno. Pero además se generan combustible, se genera combustible, combustible, ¿sí? Para producir células, más células, a partir de una fuente carbonada, una fuente de carbono que es la misma glucosa, una parte de la glucosa, y una fuente nitrogenada, que por lo general es amoníaco disuelto en el agua. ¿Sí? La primera reacción es una reacción de biodegradación, porque estoy biodegradando la glucosa a un compuesto de menor peso molecular, más simple, que es el ácido acético. ¿Sí? También se le conoce como reacción de catabolismo. La segunda etapa se le conoce como reacción de biosíntesis, porque estoy generando un, más células. ¿Sí? Obviamente aquí no vemos la estructura de la célula, vemos la composición elemental de la célula. Sí, es un resumen muy grande de todo lo que ocurre de forma microbiológica. ¿Sí lo ven? Entonces, es como si fuera un circulito virtuoso. Al generar más células, ¿qué ocurre? Pues puedo degradar más glucosa. Al degradar más glucosa, genero más energía. Energía para generar más células. Por eso es que todos los crecimientos microbianos se miden de forma exponencial, porque es un círculo virtuoso donde cada vez se produce más y más y más y más células. Esta es principalmente la etapa de crecimiento exponencial. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, este vinagre que está aquí lo pueden metabolizar bacterias acetoplásticas, o sea que degradan ácido acético. ¿Sí? Lo degradan para producir metano y CO2. A su vez, ocurre lo mismo. Se genera combustible celular, adenosiltrifosfato. ¿Sí? Se generan 0,25 moles de este adenosiltrifosfato, que es el combustible, ¿sí? Es como la chispa, para que este ácido acético, en presencia de este amoníaco, genere más material celular. ¿Sí? Y lo mismo pasa con otro grupo de microorganismos que se llaman acerquiobacterias, que son muy viejas, son más ancestrales. Si no vean qué comen, o sea, consumen puras cosas primitivas, CO2 e hidrógeno, para producir ¿qué? Metano y agua. CO2 proveniente de dónde? De las reacciones anteriores, como aquí y como aquí. E hidrógeno, por ejemplo, como de aquí. ¿Sí? Y pasa lo mismo, se genera más combustible para en la presencia de una fuente de carbono y amoniacal, se genera más biomasa. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos grupos de microorganismos tiene rendimientos metabólicos. O sea, la pregunta es, Jacobo, ¿cuál será el grupo de microorganismos, por ejemplo, que tiene más rendimiento metabólico? Pues no lo sabemos, es una pregunta retórica. Ahorita lo vamos a saber. Pero ¿cuál será? ¿Cuál grupo de microorganismos será aquel que tiene más afinidad a crecer, a reproducirse ante la presencia de un sustrato, ante una fuente de carbono? ¿Sí? Es un ejemplo. Un microorganismo acidogénico también puede consumir otras fuentes de, otras fuentes de monosacárido, fructosa, maltosa, sacarosa, que es la de los refrescos. ¿Sí lo ven? Pero la molécula modelo, el monosacárido modelo por excelencia, es la glucosa. Tan es así
que nos la miden en la sangre para saber qué tanta resistencia a la insulina tenemos o si estamos prediabéticos o diabéticos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Doctor, disculpe, tengo una duda. Cuando, sí, sí puedo preguntar. Por supuesto. Este, aquí cuando se refiere a la biomasa, la molécula C5H9O3N es, por así decirlo, más cantidad celular, o sea, están reproduciéndose, eso es la biomasa. Ok. La biomasa, en términos microbiológicos, son los microorganismos, son las células. ¿Sí? También se lo pueden encontrar así en reportes, en libros como biomass o biomasa. Se refiere en un contexto microbiológico a células, microorganismos. ¿Sí? El alimento es el sustrato. Por ejemplo, aquí el sustrato es la glucosa. ¿Sí? Aquí el sustrato es el ácido acético. Aquí los sustratos son el hidrógeno y el CO2. Entonces, esta es la representación molecular de una célula. ¿Sí? No es propiamente C5H9O3N. A lo mejor es C4.9, C5.1, ¿sí? H8. Quién sabe qué, pero es más o menos como una representación promedio de el contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que tiene una célula anaeróbica, anaeróbica. ¿Sí? Entonces, esta es detrás de esto, hay un montón de reacciones, ¿sí? Como los mecanismos de reacción, ¿verdad? Son un montón, pero aquí nada más estamos representando lo total, el global. Es como si fuera una reacción de caja negra, como si fuera una reacción de caja negra. O sea, esconde muchas cosas, sí, sí esconde muchas cosas. Esa información, esas muchas cosas que esconde, ¿dónde están representadas? En parámetros. Por ejemplo, constante de crecimiento, constante de muerte, los rendimientos, ¿sí? Que vamos, los coeficientes de rendimiento. Porque si no, escalar esto a hacer diseños de equipos, de reactores, de producción de nuevos bioproductos, sería muy complicado. Por eso toda esa información que está oculta, ¿sí? Que la célula produce ADP, ATP, y luego hay una reacción de oxidación aquí, y se hacen unas cosas así, unas frutas enormes, ¿verdad? Está bonito desde el punto de vista de la microbiología como primer enfoque, que es conocer, pero como segundo enfoque de la microbiología, que es producir, utilizarla, es impráctico. Por eso es que hay muchos parámetros que tenemos que evaluar, ¿sí? Y ahí que en esos parámetros como que resumimos, empaquetamos toda esa información general dentro de la célula. Si por ejemplo aquí, si por ejemplo aquí, esta es la reacción estequiométrica general, ¿sí? Medida, pues, seguramente por métodos de análisis instrumental. ¿Sí lo ve? Y la representación de esto es la cantidad posible que se puede obtener de células en materia a partir del consumo de estas fuentes y de estos combustibles. ¿Sí me doy a entender, Ramón? Sí. Sí, doctor. Si las dudas persisten, pues aprovechen para poder resolverlas. Si no las puedo resolver, pues me las llevo de tarea, hombre. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular. Vamos a hacer dos ejercicios hoy. Hoy vamos a ver unas herramientas bien útiles que espero les sirvan. ¿Sí? Herramientas para evaluar la eficiencia de estos procesos. Entonces, vamos a ver primero cómo se calculan los coeficientes, ¿sí? De rendimiento. Entonces, tengo aquí el grupo de reacciones, ¿sí? Entonces, el coeficiente de rendimiento que está aquí, ¿sí? Que está al revés, porque aquí dice que es cuánta biomasa se genera al consumo de un sustrato.
Pero una manera de calcularlo es de esta manera y al final, pues lo dividimos, ¿no? Uno entre esto y ya me da el valor, ¿sí? Porque aquí está al revés, aquí es especie entre X, ¿sí? Y al final lo hacemos uno entre eso y ya nos da el valor, correcto. Pero es una manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Este símbolo se le conoce como nu, nu catabólica de la especie y nu anabólica. O sea, este coeficiente que está aquí, nu, es la parte del rendimiento que se asocia a la reacción de catabolismo, a esta de aquí. Y esta de aquí es la que se asocia a la reacción de anabolismo. Ambas me sirven para evaluar el rendimiento microbiano. ¿Sí? Y son bien simples de evaluar, bien útiles. Vamos a ver cómo se evalúa. La primera es la catabólica. ¿Sí? Se dice que un mol de combustible, eso es como un promedio, ¿sí? Como algo general. Se dice que un mol de ATP, un mol de combustible celular, un mol de ATP, es capaz, es capaz de producir 10 gramos de biomasa, 10 gramos de microorganismos. ¿Sí lo ven? Un mol de ATP consume 10 gramos de microorganismos. Entonces, en la reacción, ¿cuántos moles, sí, de la especie hay? De la especie hay. ¿De cuál especie? Pues de la especie que es el sustrato. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos moles hay de glucosa? Uno. ¿Sí? Entre ¿cuántos moles de ATP produce la reacción? ¿Cuántos moles produce? Cuatro. ¿Sí? Y si lo multiplico por el peso molecular de la especie, todo esto me sirvió para yo obtener gramos de especie entre gramos de biomasa. Esa es la nu catabólica. ¿Sí? Y la nu de la biosíntesis, de la generación de microorganismos, del anabolismo, es un mol. ¿Cuántos moles de especie producen cuántos moles de biomasa en la segunda reacción? Por ejemplo, aquí, un mol de sustrato de glucosa produce o es capaz de producir 6 moles de quién? De microorganismos, de biomasa. ¿Sí? Y esto de multiplicarlo por el peso molecular es únicamente para pasar de moles a gramos. Sumando los dos, sumando estos dos parámetros, ¿qué tengo? El coeficiente de rendimiento. ¿Sí lo ven? El coeficiente de rendimiento. Entonces vamos a ver, vamos a hacer uno y luego vamos a hacer unos y luego ahorita los comparamos con la literatura a ver qué tan bien o qué tan alejados nos sale, ¿sí? Para que vean que son bien útiles. Entonces, hay que hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito en Excel. ¿Tienen por ahí Excel? ¿Sí? O si no, saquen un lápiz y una calculadora. ¿Sí? Denme un segundo. O si no, vamos a hacerlo juntos. ¿Les parece? Vamos a hacer juntos el ejemplo. Entonces tengo yo, vamos a trabajar vamos a trabajar con el ácido, con la del ácido acético. ¿Sí? Con las bacterias acetoplásticas. Voy a hacer una captura de pantalla para llevármelas a un documento de Excel. ¿Sí lo ven? Y vamos a colocar las relaciones, las ecuaciones, para evaluar dichas, dichos parámetros. Vamos a hacerlo todos. Ustedes saben si me van siguiendo con el Excel o si nada más me van viendo. Es igual. ¿Sí? Entonces vamos a calcular
Vamos a calcular primero la nu catabólica. ¿De quién? Del ácido acético. La nu catabólica del ácido acético. ¿Cómo sería? Vamos a ver. ¿Qué necesito saber yo para calcularla? Pues necesito saber cuántos moles de ATP hay. Vamos a poner moles de ATP. ¿Cuántos son? Se producen 0,25. 25. ¿Sí? ¿Qué unidades? Moles. ¿Qué más ocupo saber? Necesito saber cuántos moles de la especie I están reaccionando. Moles de ácido acético. ¿Cuántos son? Uno. ¿Sí? ¿Cuál es el peso molecular del ácido acético? Peso molecular del ácido acético. Si mal no recuerdo es 60, pero vamos a buscarlo en internet. Vamos a buscar. Ustedes también tienen acceso a internet, me pueden ayudar. Vamos a buscar peso molecular del ácido acético. Son 60, casi estoy seguro. sesenta punto 60, cero cinco Eso. vamos a redondearlo a 60. 60 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces tengo aquí peso molecular del ácido acético, son 60. ¿Qué unidades? Gramos sobre mol. Entonces, yo creo que esa información es suficiente para estimar la nu catabólica. Vamos a ver, la nu catabólica, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Tengo un mol de ATP, ¿sí? Produce, vamos a ponerlo como tal como está en la fórmula. Uno entre 10 gramos de biomasa. ¿Sale? Ok. Por, y abro otro paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿cuántos moles de la especie I hay en el catabolismo de ácido acético? Uno. Sería uno entre, ¿cuántos moles de ATP? 0,25. Ahí está, 0,25. Relacionado a la celda correspondiente. Bueno, aquí era un mol de ATP. ¿Cuántos moles de especie hay? Uno. Es este de aquí, ¿verdad? Para hacerlo bien, para hacerlo común. Por el peso molecular de la especie, que es este de aquí. ¿A cuánto corresponde eso? A 24. ¿Qué quiere decir ese 24? Vean las unidades, ¿sí? Moles con moles se eliminan y y moles de especie con moles de especie, moles de como ATP, bla, 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 y me quedan gramos, porque el peso molecular está en gramos por sobre mol. Entonces, esto tiene unidades de 24 gramos ¿de quién? Gramos de sustrato entre gramos de biomasa. Sí, ese es mi resultado de la nu catabólica. Vamos a ponerlo ahí con otro color para que se distinga. Ahora vamos a trabajar con la otra, con la nu anabólica. Nu ana. Vamos a ponerle así, ana. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué necesitamos conocer aquí? Moles de especie, o sea, de ácido acético. ¿Cuántos hay? Cinco. ¿Cinco qué? Cinco moles, ¿verdad? Aquí están, cinco. ¿Sí? Moles de biomasa. ¿Cuántos moles de biomasa se producen? Dos, ¿verdad? Dos. Moles de biomasa. Son dos moles. ¿Cuál es el peso molecular del ácido acético? De 60. ¿Y cuál es el peso molecular de esta fórmula química? C5H9O3N. C5H9O3N. Vamos a buscarlo en internet. C5H9O3N. Peso molecular. 131
C5H9O3N, ¿cierto? C5H9O3N, 131.13 gramos sobre mol. Entonces aquí sería 131.13 gramos sobre mol. ¿Esto qué es? El peso molecular de esta biomasa, de la biomasa acetogénica. Entonces ahora sí vamos a calcular la nu anabólica. ¿Cómo sería? Moles de la especie. Vamos a poner entre paréntesis para que se entienda mejor. Moles de la especie, moles de ácido acético. Entre moles de biomasa, ahí está la primera. Por el cociente de los pesos moleculares. El peso molecular de la especie, 60. Entre el peso molecular de la biomasa, 131. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuánto es este valor? Son 1 punto, es esto. Vamos a quitarle a los ingenieros no nos gustan tanto los decimales. 1.14. ¿Puedes colocar otra vez el cursor en la fórmula? La fórmula es esta que está aquí. Mira, moles de especie, que son moles de ácido acético, entre moles de biomasa o de microorganismo, que son 2, ¿sí? Por el peso molecular de la especie, que son 60, entre el peso molecular de la biomasa, que son 131.13. ¿Sale? Entonces, en este proceso de aquí, la Y de sustrato con respecto a la biomasa, ¿sí? No se pudo. Aquí es igual a esto más esto de aquí, ¿sí? ¿Y qué unidades tiene? Tiene esas unidades. Gramos de sustrato entre gramos de especie, ¿sí? Esta parte es la parte catabólica y esta parte es la correspondiente al anabolismo. ¿Sí lo ven? Entonces, esta Y, que es 25.14, no sé si ni siquiera nos salió bien. Vamos a ver. Da un valor de cuánto en Excel. Vamos a ver. 25.1, 25.14, 25.1. Aquí está. ¿Sí? A ver. Pues aquí está, ¿no? Es 25.1. ¿Sí? Vamos a darle la inversa para ponerla como dice la literatura, que son cuánta biomasa se produce por cada cantidad de sustrato. Entonces saquen su calculadora y dividan 1 entre 25.1 y obviamente pues, le va a dar 0.04. ¿Sí lo ven? Entonces, en la literatura ya se encuentran reportados muchos de estos sustratos en condiciones, sobre todo en condiciones reales. Miren, por ejemplo, aquí tengo algunos parámetros que dice, ¿qué es esta tabla? Esta tabla dice parámetros cinéticos para acetoclásticos metanogénicos, que son esos que estamos evaluando. Son bacterias que degradan el ácido acético acetoclásticas para producir metano, o sea, acetoclásticos metanogénicos. Entonces vamos a ver aquí hay varias yes, ¿sí? Que van desde punto 0.55, punto 0.14, punto 0.3, punto 0.25, que se parece mucho, ¿sí? Punto 0.4, por aquí están unos del punto 0.4, ¿sí? Pero son diferentes porque como son experimentales, están bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, se determinaron de forma dinámica, o sea, en reactores, unas son con literatura, unas fueron con regresiones, o sea, a través de herramientas estadísticas, ¿sí? Y otras fueron utilizando como sustrato estiércol con aceite, el propio ácido acético, ¿sí? Caseína, lodos primarios de aguas residuales, glucosa, ácido propiónico, o sea, hay muchos sustratos, ¿sí? Y muchas temperaturas de operación. Pero el problema, que no es un problema, pero el detalle
es que estos están en qué unidades. ¿Qué es ese COD? Chemical Oxygen Demand. Demanda química de oxígeno. Entonces, siempre que nosotros nos adentramos al mundo de los bioprocesos, muchas cosas están reportadas por demanda química de oxígeno y no por gramos. Muchas cosas. ¿Qué es la demanda química de oxígeno? La materia orgánica que contiene una muestra. ¿Sí? Acuérdense que yo les comenté en la clase pasada que, déjenme ver si puedo abrir ese documento. Así, por aquí lo debo de tener. Archivo, abrir recientes. Acuérdense que yo les comenté la clase pasada que todos los compuestos orgánicos, los sustratos orgánicos se conforman de agua y sólidos. Y los sólidos se conforman de cenizas, minerales recalcitrantes al ataque microbiano y sólidos volátiles. Bueno, pues esos sólidos volátiles son como análogos a la demanda química de oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué es la demanda química de oxígeno? A veces nos complicamos mucho los términos, pero la demanda química de oxígeno, como se hace en el laboratorio, es una oxidación fuerte, muy fuerte. Cuál es el proceso de oxidación más fuerte que ustedes conocen? No se escuchó. ¿Cuál es el proceso de oxidación más fuerte y más popular que ustedes conocen? Tratamientos con bromo, doctor. A veces, quién sabe quién, ese nadie lo conoce, Iván. Digo, usted, Rafita. Más típico, más común. Vamos, Respiración. ¿cuál? La respiración. Más común. Bueno, ese es el más común de todos, ¿verdad? Pero más agresivo. Tratamientos con cloro. La combustión. La combustión. Entonces, el hacer la prueba de demanda química de oxígeno en un laboratorio es semejante a una combustión. Por eso usamos agentes oxidantes bien agresivos, ¿sí? Como cromo, por ejemplo, selenio. O sea, usamos químicos bien agresivos que oxidan la materia orgánica. Entonces, la demanda química de oxígeno me dice, es un parámetro para que a mí el laboratorio me dice cuánta materia orgánica de forma indirecta tiene esta mezcla. Entonces, este sustrato, esta agua residual, es un parámetro que se tiene que controlar en la norma 001 de la Semarnat de descargas de agua a cuerpos superficiales y subterráneos. Entonces, vamos a ver entonces que tenemos aquí un pequeñito problema. ¿Por qué? Porque yo calculé el coeficiente de rendimiento metabólico, que repito, me dice cuánta biomasa se puede producir a partir de 1 gramo de ácido acético, Rafael. Pues aquí es bien poquito. Me dice que por cada gramo de ácido acético yo puedo producir nada más 40 miligramos o 0,04 gramos de biomasa. Pero está en gramos y no lo puedo comparar con la literatura. Pero hay una estrategia para poder hacerlo. Una reacción de combustión. Vamos a modelar una reacción de combustión. A ver, ¿cómo sería, por ejemplo, una reacción de combustión completa para el ácido acético? Vamos a ver. Denme un segundiwi. Miren, una reacción de combustión del ácido acético completa, pues se escribe de la siguiente manera. ¿Cómo se queman las cosas? Por ejemplo, tengo yo ácido acético, que es CH3, que es el grupo metilo, y el grupo funcional, que es el carboxilo. Digo, bueno, no es el carboxilo, es el COOH. ¿Verdad? Ese es el ácido acético, CH3COH. ¿Cómo se quema? ¿Qué ocupa para quemarse? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y qué produce una combustión completa?
¿Qué produce una combustión completa de una cosa como esta? Agua y dióxido de carbono. CO2, exacto, más agua. Entonces, la demanda química de oxígeno es este parámetro de aquí, el oxígeno. O sea, ¿cuánto oxígeno necesito yo para quemar esto de aquí? Esa es la demanda aquí, así de simple. Obviamente esta ecuación no está balanceada, hay que balancearla para saber y me va a dar en moles y después lo paso a gramos. Pero la demanda química de oxígeno de cual, si usted tiene un análisis elemental, por ejemplo, mire, si ustedes mandan a hacer en el laboratorio un análisis elemental de cualquier cosa, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, una celulosa, almidón o hemicelulosa, esta es su fórmula elemental. Pues no hace falta realmente que manden al laboratorio o la lignina o un sustrato agrícola o lo que sea. No hace falta que manden al laboratorio, que gasten para analizar cuánta demanda química de oxígeno tiene esa muestra. Se puede hacer de forma teórica y va a ser bien precisa. ¿Por qué? Porque ya tienen la composición molecular de lo que van a analizar. ¿Sí me estoy dando a entender? Si ustedes, por ejemplo, alguna vez en su vida tienen la necesidad de analizar cómo se compone algo y a su vez saber la demanda química de oxígeno que eso tiene, porque se va a mezclar en una agua y a esa agua hay que reducir la demanda química de oxígeno, no mande al laboratorio a analizar esa agua para determinar la demanda química de oxígeno. Hágalo teóricamente, siempre y cuando tenga la composición elemental correcta. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, yo tengo que evaluar la demanda química de oxígeno, ¿sí? De quemar esta cosa de aquí, ¿verdad? De quemar esta cosa de aquí. Entonces, yo tengo que los compuestos orgánicos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, por cada mol, y luego hay que balancear la ecuación. No la balanceen. Esta fórmula ya lo hace por ustedes mismos. ¿Cuál será el coeficiente estequiométrico que voy a poner aquí al oxígeno? O sea, el numerito de moles que se necesitan para quemar esto. Esta es la ecuación. Ahorita lo vamos a hacer. A más B entre 4 menos C entre 2 menos todo esto. ¿Y esto qué me da? CO2 más agua. Y si la molécula, por ejemplo, es un aminoácido o una proteína que tiene nitrógeno, libera amoníaco también al quemarse. Cuando no, no. ¿Sí lo ven? Entonces, luego de eso, vamos a ver. Vamos a evaluar. Entonces, vamos a balancear. Bueno, aquí la ecuación evidentemente ya está balanceada, ¿sí? Ya está balanceada aquí esta ecuación, ¿vale? Entonces, la demanda química de oxígeno se mide, es un cociente, primero, que me dice cuál es la demanda química de oxígeno de cada gramo de muestra. Gramos, ¿qué es este oxígeno, Lorena? Esto, Lorena, es DQO. Este es DQO porque es demanda química, una reacción química ¿de quién? De oxígeno. Esa es la DQO. ¿Sí? ¿Cómo pasar de masa a DQO? Pues se hace así. ¿Sale? ¿Y si yo no sé, y luego tengo aparte que balancear la reacción? Hay que balancear la reacción. Aquí está la fórmula general para balancear cualquier reacción de este tipo, cualquier reacción de combustión de un componente orgánico, cualquiera. ¿Cuál es la referencia donde se encuentra esa ecuación? Este artículo científico. Aquí está. Le Por- podría regresar a la ecuación. Aquí está, Rafael.
No va a chocar, Rafael, no. Ah, no diga. Ok, entonces vamos a ¿hacia dónde vamos? En esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros obtuvimos un coeficiente de rendimiento metabólico para ver cuántas células se pueden producir a partir de un sustrato, pero el resultado lo tenemos en gramos sobre gramo. Pero la literatura lo tiene en demanda química de oxígeno, porque es más común en en tratamientos de aguas residuales, la demanda química de oxígeno. Vamos a calcular, ¿vale? Vamos a calcular. Entonces vamos a traernos esta información de aquí, vamos a calcular, vamos a traernos esta información de aquí para acá. Vamos a abrir un nuevo documento de Excel, ¿sí? Vamos a pegar las ecuaciones en el documento de Excel, que son estas de aquí. Ahí están las ecuacioncitas, ¿sí? Entonces vamos a calcular la demanda química de oxígeno tanto de la biomasa como de el ácido acético. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a poner aquí ácido acético, ácido acético. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para el ácido acético? Pues realmente ni siquiera ocupamos balancear la ecuación. ¿Por qué? Porque aquí está ya los valores que necesito para calcular el cociente. Entonces vamos a ver, ¿cuánto vale? Vamos a poner la ecuación del ácido, vamos a poner el ácido acético para saber cuántos son los moles que tienen de carbono, de nitrógeno. Sí, vamos a ponerlos aquí. El ácido acético es el CH3COH. Ahí está. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí parámetros, nada más tendríamos A, bueno, vamos a ponerlos todos. A, B, C y D, ¿sí? ¿Cuántos? La A se asocia a quién? ¿A quién se asocia la A? Al carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de ácido acético? Dos. Aquí le ponemos un 2. ¿Cuántos? La B se asocia al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula de ácido acético? 4. Y luego, ¿cuántos oxígenos? 2. ¿Cuánta nitrógeno? Cero. ¿Sí lo ven? Cero. Entonces vamos a calcular la demanda química, la teórica, demanda química de oxígeno teórica del ácido acético. ¿Cómo sería? Ahí está la ecuación. La ecuación es un cociente. Entonces primero pongamos los paréntesis. Algo es algo que está dividido entre algo. ¿Sí? ¿Qué es ese algo? Aquí hay un 16 de la fórmula que multiplica a algo. ¿Y ese algo qué es? 2 por A más 0,5 por algo que está entre paréntesis. Pongo eso que está entre paréntesis. ¿Qué es ese algo? B menos 3 por D. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Menos C. Ahí está. Ese es el numerador. Ahora vamos al denominador. 12 por A más B más 16 por C más 14 por D. ¿De dónde vendrán esos números? ¿No les da curiosidad? ¿De dónde viene el 12? Es el peso molecular del oxígeno. ¿De dónde viene? ¿Por qué la B no tiene coeficiente de 1? Porque el hidrógeno es 1. ¿Sí? 14 el nitrógeno. ¿Verdad? De ahí vienen. Entonces vamos a ver cuánto nos da aquí. Nos da 1,5
667. ¿Qué unidades tiene? Gramos de demanda química de oxígeno de ácido acético entre cada gramo de ácido acético. ¿Sí lo ven? Ese es para el ácido acético. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un efluente que saben que tiene tantos miligramos de ácido acético, pues con esta ecuación pueden saber cuál es la DQO proveniente de ese ácido acético. Así. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos con la biomasa o los microorganismos, los degradadores, los microorganismos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la ecuación de los microorganismos. Aquí está C5H9O3N. C5H9O3N. Entonces vamos a ver. Yo ocupo saber A, B, C y D. Vamos a copiar todo esto. Copiamos esto y lo pegamos aquí. ¿Sí? Entonces, nada más hay que actualizar los valores. Y aquí va a ser gramos de cubo de quién? De biomasa entre gramo de biomasa. Y hay que actualizar los valores. ¿Cuántos? ¿A qué se asocia la A? Al carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? 5. ¿A qué se asocia la B? Al hidrógeno. ¿Cuántos tenemos? 9. ¿A qué se asocia la C? Al oxígeno. Aquí hay 3 oxígenos. Y tenemos una molécula, un átomo de nitrógeno. Está. Me da este valor de aquí. 1,50. Quiere decir que un gramo de microorganismos es equivalente a 1,56 gramos de demanda química de oxígeno de ese microorganismo. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí tenemos ya una forma para evaluar cuánta demanda química de oxígeno requiere un sustrato orgánico. Ahora hay que pasar esa información a mi variable. Entonces, esta variable, que es la que yo quiero pasar a demanda química de oxígeno, esta de aquí nos va a ser útil. Vamos a ponerla aquí en Excel para hacer más fáciles los cálculos. Aquí está. Entonces, yo tengo eso de ahí. ¿Sí? Entonces, hay que pasar eso a que sea en unidades de gramos de DQO de ácido acético entre gramos de DQO de biomasa. Entonces vamos a poner Y, ¿sí? Que sea de biomasa de ácido acético entre ácido acético. Déjenme ver si puedo ponerla como subíndice, para que se entienda mejor. No se puede. Bueno, ahora, si yo tengo que, esto es 0,04, 0,04. Entonces, si yo multiplico este valor por esto de aquí, se va a eliminar el ácido acético, ¿verdad? Vean lo que está arriba. Gramos, ¿sí? Bueno, lo que está aquí arriba, sí. Gramos de biomasa que degrada ácido acético. Si lo multiplico por este valor de aquí, se elimina la biomasa y me quedan los gramos de QO. Las dos dan 1,56. ¿Cómo? Los dos valores dan 1,56. No. 1,564 y 1,567 redondeando. No propiamente son los mismos, ¿verdad? Probablemente haya un error. Ahorita lo corregimos. No sé, ahorita vemos. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Si yo esto lo multiplico por esto de aquí y esto lo divido entre esto de aquí, ¿sí? A ver, es que aquí era 0,04. 0,04. Sí. Me da ese valor. Casi lo mismo.
¿verdad? Pero ¿qué unidades tiene? ¿Gramos? ¿De quién? De Q O de biomasa entre gramos de DQO de ácido acético. ¿Sí lo ven? Lo que debería de dar es, por aquí lo tengo, que ya lo hice, 0.045, porque es que este debe ser 1.22. Probablemente hay un error. Vamos a revisar rápidamente. A ver, una debe ser 1.067 y 1.22. Las dos están mal. Vamos a ver. Ayúdenme. A ver, vamos a ver. Carbonos en el ácido acético, 2. ¿Sí? Hidrógenos en el ácido acético, Igual dos, 4. ¿no? Y luego oxígenos en el ácido acético, 2 y no hay nitrógeno. Entonces la ecuación dice que es 16 por 2 por A más 0.5 por, aquí está por 0.5. Es en el paréntesis, doctor. Después del B22 puso un paréntesis extra que cierra el por 16. Ah, sí, cierto. Ese se va. Ese se va. Y se pone acá. Y ya eso ya va a salir. Ahí está. Es correcto. Igual del otro lado es el mismo paréntesis, nomás. Ahí está. ¿Verdad? Ya quedó. Sí, ¿no? 1.06 y 1.22. 1.06 y 1.22. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la demanda química de oxígeno, ¿sí? O el coeficiente metabólico en términos de demanda química de oxígeno es 0.0458. 0.046. ¿Sí lo ven? Vamos a compararlo ahora sí con la literatura. A ver qué tan mala fue esta estimación. Miren, a nosotros nos salió un valor de 0.045. Déjenme lo pongo acá para verlo más efectivamente. Aquí lo pongo. Miren, vamos a ver. Entonces aquí tenemos 0.045 gramos de demanda química de ácido cítrico entre gramos de demanda química de ácido, gramos de demanda química de biomasa entre gramos de demanda química de ácido acético. Miren, por ejemplo, aquí dice que si se utiliza glucosa, ¿sí? El resultado es 0.063. ¿Sí lo ven? Pero nosotros no estamos utilizando glucosa, estamos utilizando ácido acético. Entonces es 0.076, 0.032. ¿Por qué es diferente? Pues porque los reactores pueden ser diferentes, las temperaturas pueden ser diferentes, la geometría del reactor puede ser diferente. ¿Sí lo ven? Entonces, pues sin embargo, es una manera muy aproximada. 0.076 más 0.32. O sea, no varía descabelladamente de 0.045. ¿Sí lo ven? Pues para hacer cálculos rápidos de diseño, para darnos cuenta de qué tanto pudiéramos obtener de algo con respecto a algo, estos cálculos son una maravilla.
¿Sí, Pirli? Sí. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, descansemos unos 5 minutos, son las 7:30. Ahorita regresamos. De 3 a 5 minutos, nada más para que se levante un poquito. No, de hecho, pinche perdón.
¿Listos, listos? Listo. ¿Listo, Rafael? Como que tienen mal internet, ¿no? Se les ha de haber congelado la imagen. Ok, vamos a continuar entonces. Fíjense, entonces, mire, vamos a ver. Miren, en esta diapositiva tenemos un texto del lado izquierdo y una figura del lado derecho, ¿sí? Si nos sale el celular, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo tenemos un texto que dice que para microorganismos, para especies químicas microbianas que crecen aeróbicamente, utilizando, por ejemplo, glucosa como sustrato, el coeficiente de rendimiento de biomasa respecto al sustrato, o sea, el Y, suele estar entre 0,4 y 0,6 gramos de biomasa por cada gramo de glucosa consumida. ¿Sí lo ven? Ujú. Entonces, cuando se analiza el rendimiento respecto al consumo de oxígeno, que también es un sustrato importante, los valores típicos andan de 0,9 a 1,4 de biomasa por gramo de oxígeno consumido. Miren, por ejemplo, tenemos aquí una gráfica. Esta gráfica presenta, déjenla algo más grande para que la puedan ver mejor. Esta gráfica presenta los rendimientos de crecimiento en un ambiente aeróbico y anaeróbico, ¿sí? De un microorganismo que se llama Streptococcus fecalis, utilizando glucosa como sustrato. ¿Qué vemos en esta gráfica? Vemos en esta gráfica la concentración de microbios, de microorganismos base seca, en microgramos por mililitro, ¿sí? En microgramos por mililitro, que va desde 0 hasta 800 microgramos por mililitro de microorganismos. Entonces, con su, cuando la concentración de sustratos, por ejemplo, anda por el orden en base milimolar, una concentración de glucosa, hombre, no se preocupen de la base, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho sustrato, por ejemplo, 10 milimoles de glucosa, vean cómo la Y de la glucosa, ¿sí? Cuando el proceso es aerobio, es 52 gramos de biomasa por mol de glucosa. También se puede presentar así, gramos por mol. Pero cuando el proceso es anaeróbico, ¿sí? Es la mitad, menos de la mitad. 21,5 gramos de biomasa por cada mol de glucosa. Esto nos lleva a una cosa bien interesante, ¿sí? Los procesos aerobios son mucho más rápidos que los procesos anaerobios. Los procesos anaerobios tienen tiempos de proceso que van en el orden de semanas a meses, ¿sí? Un reactor anaerobio típico tiene un tiempo de retención hidráulico o un tiempo de proceso de más o menos de 20 a 30 días, ¿sí? Mientras que los procesos aerobios son hasta por el orden de horas, ¿sí? A pocos días. Entonces, siempre los procesos que utilizan microorganismos, ¿sí? Cuando son aerobios, son más rápidos que los procesos anaerobios, ya sea para la producción de algo o para la degradación de algo. Por ejemplo, para la producción de algún producto de interés como un antibiótico o algún alcohol o algún ácido, si es de forma aerobia, el proceso tarda en llevarse a cabo horas a días. Mientras que ya sea para producir o para degradar demanda química de oxígeno o para degradar nitrógeno amoniacal, tarda de horas a días. Los procesos aerobios son más rápidos. Y los procesos anaerobios, ya sea para producir, por ejemplo, metano como producto de valor de interés, o para degradar demanda química de oxígeno, para no aventar la popó de las vacas a los ríos con tanta demanda química de oxígeno y usarlo como un proceso de degradación, tardan en orden de semanas a meses, ¿sí? Los procesos anaerobios
tienen menos coeficientes de rendimiento. ¿Sí? Y aquí se puede ver, miren, por ejemplo, los rendimientos anaerobios, ¿sí? Aerobios, perdón, de un montón de organismos, como está aquí, cultivados en diferentes tipos de sustratos como maltosa, fructosa, glucosa, ácido acético, alcoholes, ¿sí? Tienen yes en gramos por gramo del orden de punto 4 hasta orden de 1. ¿Sí lo ven? Mientras que los anaerobios, ¿sí? Están en órdenes más pequeños. Por ejemplo, punto cero, punto cero, o sea, son un orden de magnitud más bajo. ¿Qué es un orden de magnitud? Por ejemplo, si yo tengo un valor de 1 que anda por los decimales, 1, 9, 8, 5, 7, y tengo valores de punto 1, punto 9, punto 7, hay un orden de magnitud menor. O sea, cada cero es un orden de magnitud. So, por ejemplo, aquí tengo punto 0,89, punto 0,5, punto 0,55, punto 0,19 en procesos anaerobios, mientras que los procesos aerobios son 10 veces más rápidos. Entonces están un orden de magnitud más arriba. Punto 46, ¿sí? Las 10, punto 20, punto 36, hasta un 1. ¿Sí? Por eso dice lo siguiente, la siguiente diapositiva. Dice, en contraste, el crecimiento anaeróbico, o sea, sin oxígeno, es menos eficiente, ya que el microorganismo obtiene menos energía por molécula de sustrato. Como resultado, el coeficiente metabólico disminuye considerablemente en comparación con el crecimiento aeróbico. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Entonces, miren, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 20 minutos. No, hombre, se acabando. Nos quedan como 25 minutos. Miren, vamos a hacer un pequeño. Ahora ya vimos cómo calcular rendimientos desde un punto de vista teórico. Ahora vamos a hacerlo con datos experimentales, desde un punto de vista más práctico. Tengo esta tabla. Dice, se cultivó una cepa de un hongo filamentoso seguramente, en un cultivo por lotes, utilizando glucosa como sustrato y se obtuvieron los siguientes resultados. Y esta tabla me presenta el tiempo de fermentación, ¿sí? Cómo fueron incrementando los microorganismos en términos de concentración celular en gramos por litro y cómo derivado de este crecimiento celular la glucosa se fue consumiendo. Inicialmente inoculamos con 1,25 gramos por litro de microorganismos y 100 gramos por litro de glucosa. Eso había inicialmente en el fermentador. Entonces me hace tres preguntas este ejercicio. Calcula un parámetro, que es la tasa específica neta máxima de crecimiento, la mu net. Calcula el rendimiento aparente de crecimiento, la Y. Y luego me dice, bueno, pero ¿cuál sería la concentración máxima de células si en lugar de alimentar 150 gramos de glucosa, con el mismo inóculo, alimentaras 150? Si en vez de alimentar 100 gramos de glucosa con ese mismo inóculo, metiera 150. ¿Hasta dónde llegaría el crecimiento microbiano? Son tres preguntas, ¿sí? Vamos a responderlas una por una y de forma sistemática. Entonces, hay que graficar los datos, ¿sí? No nos va a dar tiempo de hacerlo en Excel, pero les voy a pasar el Excel donde se hicieron los cálculos, ¿sí? Porque no nos va a dar tiempo. Entonces, tengo aquí concentración de qué? Pues de las especies, aquí se movió la huella. No voy a poner aquí el Excel porque tengo, aquí está.
Tengo concentración, los cuadritos verdes es cómo se incrementan las células, o sea, los hongos. Y los círculos rosas, cómo se va degradando la glucosa conforme va apareciendo más producción de biomasa. ¿Sí lo ven? Entonces, rosas, glucosa, sustrato y verde, microorganismos. Entonces vamos a ver. Había 100 al inicio y al final casi se degrada toda la glucosa, 0,063. Al inicio había 1,25 gramos. Se multiplicó la concentración de microorganismos hasta 41. Sí, casi 30 veces más que lo inicial. Entonces, vamos a responder las preguntas. ¿Qué me pide el problema? La MioNet, ¿sí? El rendimiento metabólico y la cantidad máxima de biomasa cuando en lugar de adicionar 100 gramos por litro de glucosa, adiciono 150. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, calcula la tasa específica neta máxima de crecimiento, o sea, la MioNet. Acuérdense que yo tenía una ecuación que representaba el crecimiento microbiano, que era esta ecuación de aquí. Ayer hicimos su deducción a partir de las integrales, ¿se acuerdan? Y llegamos a esto. Y le hacemos el mismo procedimiento que le hicimos ahorita a la muerte microbiana. Pasamos la x0 para acá, para abajo, ¿sí? Y luego aplicamos logaritmo a toda esta ecuación. Cuando se aplica un logaritmo a un exponente, se elimina. Es como cuando integra una derivada, se elimina, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí logaritmo natural de este cociente, que es igual a mu net por t, pues yo puedo decir también que esto de aquí de arriba, por leyes de los logaritmos, es igual a esto, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, este logaritmo de x0, lo paso para otro lado. Y me queda que el logaritmo natural de x es igual a mu net por la temperatura más la cantidad inicial que había de células, el inóculo. Eso es la forma de una línea recta. ¿Ya vieron? O sea, es y igual a m x más b. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando yo? Mu net, la parte verde. ¿Cómo se calcula la pendiente de una curva? Miren, en esta figura de aquí, esta figura tiene un periodo de latencia. ¿Sí? El periodo de latencia de esta curva, de la curva microbiana, ¿sí? Pues podemos intuirlo. ¿Sí? El periodo de latencia tal vez es hasta aquí. Y de aquí para arriba comienza el periodo de crecimiento exponencial. Miren, obsérvenlo, por favor. ¿Sí? O sea, de aquí para arriba, como hasta por aquí, es el crecimiento exponencial. ¿Sí lo ven? Obviamente aquí, aquí está curveado, pero si yo lo graficara en términos de logaritmos, me apareciera una línea recta. Entonces, ¿dónde empieza el crecimiento exponencial? De este punto. ¿Dónde termina eso? Aparentemente aquí. ¿Sí lo ven? Y esto de aquí es el periodo de latencia del microorganismo. Este periodo de aquí. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente o la inclinación de una línea recta? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Para este caso, ¿qué es Y2? Pues la Y es como si fuera el logaritmo natural de la biomasa. ¿Qué es X? Pues el tiempo, la variable independiente, tiempo. Entonces, vamos a ver. Entonces, mu net es el logaritmo natural de X, ¿dónde? Al final de la fase exponencial, menos el logaritmo natural de X al inicio de la fase de estabilización. Aquí hay un error. Aquí debe ser de la fase de estabilización. Discúlpeme, aquí debe ser estabilización para que ustedes lo corrijan.
¿sí? Entre el tiempo al final de la fase, este, al inicio de la fase exponencial, oh, no, 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 sí está bien, perdón. Al final de la fase, perdón, me confundí. No, no me regañen, ¿sí? Logaritmo natural de x, y2. ¿Dónde es y2? Aquí, al final de la fase exponencial. ¿Dónde termina la fase exponencial? Aquí, en este puntito, por aquí así termina, porque como que está incorporando ya la estabilización, ¿sí? ¿Dónde es el punto inicial? Al inicio de la fase exponencial, como por aquí. ¿Qué tiempo le corresponde a cada punto? Aquí está abajo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces, veamos la tabla, ¿sí? Vean la tabla. Entonces sería logaritmo natural de 37,5, que es el penúltimo punto, donde termina la fase exponencial, menos el logaritmo natural de 5,1, que es justamente como por, por aquí, ¿no? Este es este valor de aquí, 5,1, es el tercer valor. Entre los tiempos correspondientes, ¿sí? Que son 36 horas, aquí están las 36 horas, y 16 horas. Eso me da un valor aproximado de 0,1 horas a la menos 1. Eso quiere decir que los microorganismos tienen una velocidad de crecimiento de 0,1 horas a la menos 1, ¿sí? En su fase de crecimiento más rápida. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Es un parámetro súper importante este en las fermentaciones, la MioNet, porque me dice la velocidad en cómo los microorganismos ¡pum!, van a metabolizar más rápido los sustratos para producir los productos. ¿Sale? Vamos a responder la segunda pregunta. El, vamos ahora a ver el rendimiento aparente de crecimiento. ¿Por qué aparente? Pues porque es con datos experimentales, no es teórico. Entonces, ¿cómo se calcula Y? X entre S. Sería delta X entre delta S. ¿De dónde a dónde? ¿De qué punto a qué punto? Desde la máxima concentración celular hasta el inicio del proceso. O sea, todo el experimento. ¿Sí? ¿Cuántos microorganismos crecieron? ¿Sí? Entre la cantidad de sustrato suministrado. Entonces sería 41. ¿Por qué 41? Porque crecieron 41 gramos por litro de células. ¿Sí? Menos, aquí es 1,25. Es el inicio, 1,25. ¿Sí? Entre 41 es cuando había 60,63 gramos de sustrato de glucosa. Se acabó por completo. Menos el inicio del proceso, que son 100. Me da un valor negativo. Además, un menos 0,40. Aquí ustedes corrigen el valor porque es 1,25. 0,41 gramos de biomasa por gramo de sustrato. ¿Sí? ¿Por qué es negativo? Realmente no se reporta como un valor negativo, pero es un valor negativo porque es algo que se está consumiendo, algo que está desapareciendo. Si este mismo parámetro lo hiciéramos con respecto a un producto, sería positivo, porque está apareciendo. ¿Sí lo ven? Entonces, la curva esta curva me sirve a mí para saber la máxima. Si esta curva se extendiera para acá, hacia abajo, ¿sí? Yo tomara no el último valor de biomasa, sino el máximo, máxima concentración celular, ¿sí? El dato de sustrato y de biomasa a la máxima concentración celular
entre el dato de concentración de sustrato y de biomasa al inicio del proceso, 1.25 y 100, 1.25 y 100, ¿sí? Y al final 41 y 0.63. Eso está genial cuando tengo información experimental. Cuando no tengo información experimental, lo hago de la otra forma, como lo hice ahorita, al principio, cuando hacemos estequiométricas. ¿Sí lo ven? Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, la siguiente pregunta era, ¿cuál sería la concentración máxima de células esperadas si en vez de utilizarse 100 gramos de glucosa, se utilizaran 150 por un inóculo del mismo tamaño, o sea, con 1.25 gramos por litro de microorganismos a tiempo cero, metidos al frasco, metidos al reactor, al digestor? Entonces, vamos a partir de esta ecuación que está aquí, la de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es rendimiento? Delta X entre delta S. ¿Qué es delta X? Es una diferencia. Siempre que hablamos de delta, hablamos de un cambio, siempre. Entonces, X del cálculo menos X final, que es lo máximo. O sea, X de 1.25 menos X al final, que es lo máximo. Lo estoy buscando yo. Esta es mi variable, por eso la puse en negrita. No la conozco. ¿Sí? Entre el sustrato inicial, que ahora van a ser 150, y el sustrato al finalizar. ¿Cuándo se acaba el sustrato? Cuando su concentración sea cero. Si yo esto lo hubiera extendido más tiempo, a lo mejor en 42 horas, y aquí se hacía cero, se acababa. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces tengo que de aquí hay que despejar esto. ¿Sí? Esta parte de aquí se hace cero, porque al finalizar se acaba toda la biomasa. Entonces, haciendo ahí el acomodo algebraico, ¿sí? Tengo que X final es igual al coeficiente metabólico, al coeficiente de rendimiento y X sobre S, por sustrato inicial, más la cantidad de inóculo. ¿Sí me estoy siguiendo? Es un simple despeje. Este parámetro lo despejé de aquí y este se hace cero, porque al finalizar ese va a ser cero, o sea, la glucosa. Entonces, tengo lo siguiente: 0.41, que es el valor que calculé ahorita, por 157, que 150 gramos de glucosa, en más 1.25 gramos de biomasa. Entonces, si yo hubiera alimentado este reactor no con 100, sino con 150 gramos de glucosa, hubiera llegado a un crecimiento microbiano de 62.8 gramos de biomasa. ¿Sí lo ven? Gramos por litro. ¿Se comprende? Sí, sí. ¿Me comprendes, Méndez? ¿Preguntas? ¿Karel, alguna pregunta? Emilia, Tania, Abigail. Nos dio como cara de, no sé. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos cómo caracterizar numéricamente el crecimiento microbiano. ¿Sí? Vimos cómo evaluar un parámetro importante, que es el rendimiento, que me dice cuántas células puedo obtener a partir de una fuente de sustrato. ¿Sí? Lo evaluamos de dos formas: de forma teórica y de forma práctica o aparente, o real. Una fue utilizando las reacciones generalizadas de catabolismo y anabolismo, y la otra fue usando información experimental de crecimiento celular con respecto al consumo de sustrato. ¿Sí? Vimos la manera de balancear ecuaciones
de combustión, de demanda química de oxígeno generales. Así como vimos también cómo pasar de gramos de materia orgánica a gramos de demanda química de oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la última. Adelante, compañero. Bueno, qué bueno. Si no tienen preguntas, ¿qué opinan? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, José. En el delta S, no entiendo cómo le puedo dar 150. Y es que estoy haciendo también el problema y no me dan los resultados. Ese 150, Josué, es un Sí, dato sí. proporcionado por el problema. Ah, ok, sí, de O hecho, sea, es lo que estaba planteando. es que la redacción del problema dice, ¿cuál sería la concentración máxima de células si en lugar de usar 100, Ya, se usaran 150 gramos de sustrato, utilizando la misma cantidad de inóculo? ok. Ujú. Bueno, pues gracias. Sí, sí, sí. El problema que vemos nosotros en las plantas es, y yo le comento siempre a los usuarios, que cada vez que un proveedor tiene una falla y le dice súbele al producto, es un acto de inconsciencia, porque los efluentes siempre reciben los excesos de los compuestos. Y los compuestos no son como la glucosa o el ácido acético, son moléculas sumamente complejas que vienen en una gran mezcla que no permite, primero, no nos permite hacer este cálculo, por eso los mandamos a hacer. Y segundo, cuando tenemos números de QO, tenemos 2000, 3000, 5000, que prácticamente son indigeribles para la bacteria. Entonces, si le enseñamos a los clientes que cada vez que el proveedor le dice súbele, lo cuestionara, probablemente el frente sería más fácil, ¿no? Más efectivo. Sí, usted tocó un punto muy importante. ¿Sí? Sí. La demanda química de oxígeno, pues evidentemente para un agua residual no se puede hacer así, ¿sí? Porque pues, tiene un montón de componentes, ¿sí? Que hay que mandarla a hacer, hay que hacer el laboratorio, ¿sí? Sin embargo, el fundamento es este. O sea, el fundamento de por qué es una demanda química de oxígeno es un parámetro de oscilación de la materia orgánica. ¿Sí? O sea, aparte de la materia orgánica que tiene potencial de ser biodegradada, ya sea lenta o rápidamente. La demanda química de oxígeno no te distingue si es glucosa o si es una fibra. Nada más te dice cuánta materia orgánica tiene. Y si por ejemplo, el efluente tiene un montón de carga orgánica, ¿sí? ¿Sí? Pues el aumentar el producto no necesariamente va a resolver el problema. Puede incluso hasta estar tirándolo. ¿Sí? Seguramente hay otras cuestiones ahí pues, que se deben tomar en cuenta. Tiene un micrófono apagado, ingeniero. A lo que me refiero es que, por ejemplo, un surfactante, Ujú. una compleja, y cuando tienen espuma, hay de dos, eso es un problema mecánico, o es un problema de la materia prima. Pero siempre lo más fácil es subirle al surfactante. Cuando nos toca hacer análisis de los efluentes para ver cómo los vamos a atacar, normalmente en las plantas de papel lo primero que vemos son surfactantes. Y eso quiere decir, pues parte del surfactante se puede sin usar. Pero cuando el proveedor dice, te voy a cobrar más, te voy a cobrar por el surfactante. Y esas pequeñas inconsciencias son las que normal, no conozco una planta, y ahí me pueden ayudar mis compañeros. La más cercana que se encuentra con la norma de descarga de DQO es la fábrica de San Francisco en Mexicali. Está muy cerca. Las demás plantas están a años luz de poder cumplir. Casi todas son con tratamientos aerobios, que teóricamente facilita la degradación.
pero no la van a cumplir. O sea, por eso hay prórrogas para cumplir con las descargas. Cada vez que le subimos la dosis, y olvidémonos de cuando suben los biocidas, porque los biocidas ya se echaron ahí gran parte de la batería relativa, ¿no? Entonces, es un problema muy grave de desconocimiento o de inconsciencia cuando se usan de light los productos químicos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas por las cuales esas plantas no cumplen con la demanda química de oxígeno? O sea, ya me dice usted que es una alta concentración de materia orgánica, pero se supone que los diseños de los procesos de tratamiento deben estar a lo mejor sobredimensionados para esas eventualidades, ¿no? Estarán mal operados, no tendrán buena dirección. ¿Qué puede hacer ahí? Muchas veces es el tamaño de la planta. Las plantas de repente las diseñan ingenieros civiles, pero no tengo nada contra ellos, pero no involucran la reacción. Entonces, la mayoría de las plantas, salvo una conal, que estuvimos la semana pasada ahí, y de verdad que huele a puro ácido sulfhídrico, también es un problema, es que son muy pequeñas. Los tiempos de retención hidráulica deberían ser mayores, pero no pueden, porque el flujo de descarga es muy alto. Entonces, es un problema de dimensionamiento o de diseño. Y la otra es la cantidad el segundo componente que hemos visto que se encuentra en la molécula de jugo son orgánicos, precisamente. Son microorganismos, son babasas, es slime. Y ese ya no corresponde tanto con la demanda química. Entonces, hay una mezcla bien grande de problemas. Pero si tú vas a un cliente y le dices, oye, yo para arreglar el problema, ¿cuánto me cuesta? No te cuesta tanto. No, déjalo. Por más que sean centavos por metro cúbico, no le van a entrar de momento. Hasta que empiecen a ejercer las autoridades, sanciones, multas. Para entonces ellos no han trabajado en nada y ahí van a tener que invertir mucho más de lo que les hubiera salido un buen diseño o una buena aplicación de productos. Y ahí, por ejemplo, ingeniero, no se ha optado por el tratamiento enzimático para reducir, para hacer más fácil la degradación. O sea, entra obviamente un efluente, una alta carga, ¿sí? A un cambio grandote vegetal. Y entonces, si no alcanza el tipo de restricción hidráulico a degradar la demanda química del oxígeno, pues puede ser por varias causas. Una, pues severamente por la cantidad de materia orgánica que tiene, y otra, por la baja accesibilidad que tiene la materia a los microorganismos. Entonces, no se ha optado, por ejemplo, por incluir tratamiento enzimático previo a que este efluente entre al tratamiento. Eso podría facilitar la degradación, ¿no? Estos son los tres productos. El primero degrada materia orgánica. Los tres son orgánicos, no enzimáticos. Uno degrada materia orgánica, el otro degrada hidrocarburos, y el otro está diseñado para otro tipo de hidrocarburos, las aceras. Pero aún así 5 partes por millón, que es básicamente lo recomendado, cuando multiplican 5 partes por millón por el flujo de 100 metros cúbicos día, ya les impacta, ya les suena que porque no tengo que echarle fuentes y de cualquier manera lo voy a tirar. La segunda es que la mayoría de las plantas no tienen la oxigenación adecuada. Es un problema bien típico. La bacteria no puede degradar porque no tiene el oxígeno suficiente para oxidar. Entonces, es un problema muy serio, pero que prácticamente a nadie le importa, ¿no? Y es que el programa para cambiar los difusores pues, es caro.